hablar de la poesía o hablar de literatura, pues llevaría más de 50 minutos, ¿no? Así que, entre las varias posibilidades que quería presentarles, pues voy a presentarles un salmo como ejemplo. Pero antes de presentar el salmo, quiero hablarles un poquitito de más o menos mi peregrinaje en cuanto a la interpretación de la Biblia. Y obviamente parte de ella tiene que ver con el hecho de que yo nací en un hogar evangélico. Mi papá fue pastor, así que desde pequeño pues entrenado mal y bien, más mal que bien, en el literalismo bíblico, ¿verdad? Y en el tipo de acercamiento que la mayoría de pastores, no importa de qué denominación fueran, tenía, ¿no? Era leer la Biblia desde la dogmática, desde, en el caso nuestro, desde la Confesión de Fe de Westminster. Si no es tanto qué dice la Biblia, sino qué dice la Biblia apoyando a Westminster. Y eso sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y mi conclusión es que con la dogmática y con la sistemática no se llega demasiado lejos. Porque agarrar la Biblia y decir que la Biblia enseña esto de la Trinidad, enseña esto del pecado, enseña esto de la salvación, es ya desde ese hecho agarrar un tema y cualquier texto que lo apoye, pues es sacarlo y reducirlo hacia ese concepto, ¿no? No es que yo esté en contra de eso, pues si no, ¿de qué comerían los sistemáticos? Pero yo personalmente no es la línea que sigo, ¿no? Yo prefiero agarrar un texto bíblico y exprimirlo evitando leerlo desde una perspectiva fija, y por eso siempre aconsejo a mis alumnos o a quienes trabajen conmigo que además del trabajo de interpretación, hermenéutica, exégesis, que naturalmente usen por lo que son, ¿verdad? Varones evangélicos o católicos, con su ideología, para evitar esa miopía de acercamiento al texto bíblico. Además de hacer ese trabajo, que deliberadamente tomen otro acercamiento que no sea propio de ellos o de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, hacer una lectura desde la perspectiva de género. Pues allí dialogo con Elsa o con Irene Fox, ¿no? Que son, además de conocidas y amigas mías, pues las personas que la que más he leído en esa línea. O, como he hecho ya desde hace muchos años, hacer lectura de la Biblia desde la perspectiva de la metáfora del niño, ¿no? La teología desde la perspectiva infantil. Y así trato de hacerlo para tratar de salirme de mi propio subjetivismo y sujeto normal hermenéutico hacia algo que me disloque un poco y me haga ver un poquito de lejos el texto, ¿no? Y por eso hablo de poquito, y hablo por eso, porque es imposible zafarse de sus propios subjetivismos a priori y todo eso, ¿no? El género histórico crítico lo he abandonado casi todo, no comulgo mucho con él. Llegué a la conclusión de que a la larga los fundamentalistas y los liberales pecan del mismo pecado, el historicismo. Entonces, la Biblia tiene que reflejar la historia, estoy a favor o estoy en contra, ¿verdad? Siempre me sale, el argumento es, en cuanto a los hermanos conservadores, siempre me sacan el ejemplo de Jonás. Es que los liberales dicen que no fue cierto.
¿En qué sentido nos interesa que haya sido cierto o no? ¿No? Y ese tipo de cosas. Estoy diciendo más o menos en dónde me he movido. Pero yo estudié y me preparé en el método histórico crítico, ¿no? Así que ha sido un proceso de descubrir sus bondades y sus beneficios, pero a la vez de decir, en América Latina esto no funciona ni funcionará, porque no tenemos las metodologías ni las herramientas para eso que tiene el primer mundo. Hay que ser honestos, ¿no? Y entonces, de aquí y allá, estuve tratando de encontrar acercamientos y coincidieron con lo que en ese momento, estoy hablando de hace unos 20, 30 años, todo lo que es el cambio de acercamiento a la Biblia y darle más valor literario. Para eso ejerció influencia el acercamiento canónico de un autor, de un biblista norteamericano de la Universidad de Yale, que se llama Brevard Childs y otros. Después gente como Luis Alonso Shekel en el mundo español, en el mundo judío Alter, y así entonces estuve descubriendo que esta gente estaba trabajando en eso, aunque yo ya había empezado, ¿no? Y fue bonito descubrir esas cosas cuando fui a hacer mi doctorado, que yo había salido del seminario bíblico pensando que el trabajo erudito era aquel que mientras más notas a pie de página ponías, más tus profesores iban a quedar asombrados de tu erudición, ¿no? Y entonces es lo que sigo viendo de muchas tesis que me presentan, ¿no? 1/4 de texto y 3/4 de notas a pie de página. Y a veces uno las empieza a leer y se aburre de las cosas que se ponen porque no dicen nada. A veces para decir que aceptan que una cosa del Pentateuco es J, ponen como 8 libros que son citas de otros autores. Pero abulta y entonces asombra, ¿no? Bueno, no quiero usar la noche para eso. Y entonces mi acercamiento es más bien desde la pastoral, es más bien desde la preocupación del hermano laico, del pastor, que está desesperado, desesperada por predicar bien, por enseñar bien, no por sacarse un 10 o un 100 o porque su nombre aparezca en los grandes, ¿cómo se dice? Catálogos de venta de libros, ¿no? Y a mí me da risa algunos colegas míos que cuando se presentan o lo presentan como lo presentaron anoche hoy, que es autor de 300 obras, ¿no? ¿Qué le dice eso a la gente? ¿No? Como cuando ¿cómo se llama de Valencia, español que ha escrito mucho sobre teología de liberación, Tamayo. Siempre empieza diciendo, bueno, el último libro de los 55 que he escrito, está bien, uno, es para mostrar que uno ha hecho bastante, pero ¿qué le dice al pastor, a la pastora, no? La gente en Estados Unidos escribe para ver quién va a hacer un resumen crítico de su libro. Pero no es el pastor, no es la pastora la que está diciendo me sirvió o no me sirvió, sino otro colega de él. No me gustó por esto, por otro. Están desesperados por saber. Entonces, yo dije no. Y de hecho yo no escribo para los académicos. A mí no me interesa lo que piensan los académicos de lo que yo escribo. Yo trato de escribir para la gente, ¿verdad? Para el pastor, para la pastora. En América Latina que no tienen acceso a todos los libros. Entonces, mi propuesta es, como Jacob con el ángel, luchemos con el texto y le digamos, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Entonces, es mucho más paciencia, es acercarse al texto, enamorarse del texto, dejar que el texto te hable. Si sacas algo lindo, amén. Si coincidiste con Von Rath, si coincidiste con los grandes,
fabuloso. Pero ¿y si no? ¿Qué te importa? Trabaja bien el texto bíblico. Entonces yo siempre empiezo con 3 preguntas. Ahora sí estoy empezando mis 50 minutos. Siempre hago estas 3 preguntas. La primera es ¿cuál es el género literario del texto? Esa es mi primera pregunta. Porque yo me acerco a la Biblia como literatura. Entonces, ¿cuál es el género literario del texto? La segunda pregunta es la función retórica del texto. ¿Cuál es la función retórica del texto? Y la tercera pregunta es ¿qué recursos literarios usa el autor para lograr ese impacto retórico deseado? 3 preguntas. ¿Cuál es el género literario del texto? ¿Cuál es la función retórica del texto? ¿Y qué recursos literarios usa el autor para lograr ese impacto retórico? Entonces, siempre se le pregunta. Y entonces voy a mostrarles al Salmo 90, que este último. Entonces yo le pregunto al texto, dime cuál es tu género. Entonces tengo que trabajar con él y ver, bueno, ahí empieza como una poesía, ¿verdad? El Salmo es una poesía. Entonces tengo que aceptar que el Salmo es poesía. Y como tal, ¿qué características tiene la poesía vis-a-vis un texto narrativo? Yo trato mi texto como poesía. Entonces, ¿qué es lo más característico de la poesía? Entonces hay que estudiar poesía bíblica y poesía en general. Antes uno creía o le habían dicho que lo que caracteriza a la poesía es que la rima, que el ritmo, que eso, que el otro, y a la verdad no. Después de que salen las escuelas nuevas como la misma en la que trabajó Pablo Neruda, nos sacó del clasicismo, ¿no? Pero empezó a resaltar lo que realmente es lo característico de la poesía: su lenguaje metafórico, la metáfora, lo imaginativo. Entonces yo no me voy a acercar al texto para buscar literalmente cosas que el texto me dice, sino literariamente. Entonces trabaja uno con la estructura. Entonces el Salmo 90 es poesía y como salmo y como género literario es un salmo que más bien se mueve dentro de lo que es el lamento, la queja. Y vamos a ver que en una buena cantidad de salmos de lamento, no todo es lamento. Hay poquitos salmos donde todo es lamento. La mayoría de los salmos de lamento, empieza lamentándose, pero llega un momento en que da un giro. Y eso es lo que interesa buscar en el Salmo. ¿Dónde está ese giro? A veces es una conjunción adversativa, el pero. Pero a veces es otra marca. Entonces tenemos que encontrar esa marca para que de allí nos vayamos a la segunda parte. En el Salmo 90 es muy fácil encontrarla, pero allí entonces es donde viene lo bonito de un salmo como este. Y de hecho, con el título que le voy a poner, ya ustedes se van a dar cuenta de que yo me acerco a este salmo de manera diferente a la mayoría de los comentarios que van a leer o que leen. Espero estarles presentando algo más fresco, o algo fresco. Le llamo la conversión de Dios, a mi sermón. Estoy ayudándoles para su predicación del domingo. Para que ustedes vean, o si me leen, que la mayoría de los textos que yo escribo es pensando en algo que se va a predicar o enseñar, y no tanto en algo que se va a estudiar para decir, bueno, no sé hacer exégesis.
Aquí ya hablo de la conversión de Dios, y si pudiera yo extender más el título de este salmo, diría que cuando te das cuenta que antes de tu conversión, el primer convertido es Dios. En la evangelización, para que haya conversión del ser humano, primero Dios tiene que ser convertido. Sin conversión de Dios no hay conversión humana. Hasta en eso Dios se adelanta a nosotros. Quiere salvar al pecador, haciéndose pecador y convirtiéndose del pecado para favorecer al ser humano. Como Cristo hizo, ¿verdad? Que no siendo pecado, bueno, más o menos en esa línea. Nos pasamos de... ¿Se lee? ¿Se lee? Ok, me voy a ir allá, atrásito, para que yo también lo pueda ver desde allá. Lo que hago también es ayudar a la gente a no abochornarlos porque no saben el hebreo, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo el pecado de estudiantes o de predicadores novatos, es tratar de demostrarle, ya le cambié la película al hermano. ¿Quieres que me regrese ya? Está bien. Así sale la hermana, ¿no? Es hacer la exégesis a partir de la versión que más usa tu iglesia, para que todos estén, tanto la congregación como el predicador, en el mismo nivel de ¿cómo se llama?, de ventaja. Eso no quiere decir que no se use el hebreo, pero la manera de usar el hebreo o el griego es comparando la versión que más usa nuestra iglesia, la Reina Valera 60, con otra versión que sea más contemporánea, cuyo acercamiento de traducción sea diferente y que ofrezca una oferta textual diferente. En muchos textos no se necesita tanto, pero en textos como este sí, porque fíjense lo que pasa con Reina Valera. Reina Valera dice: tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Allí no hay problema. Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades, desde antes que se formaran los montes y que existiera la tierra y el mundo, y desde el tiempo antiguo hasta el tiempo posterior, tú eres Dios. Ahí está bien. Pero fíjense el 3. Reina Valera dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años de tus ojos son ta. Fíjense esto, y fíjense lo que dice la diosa hoy. Haces que el hombre vuelva al polvo cuando dices: vuelvan al polvo seres humanos. Hay un cambio drástico, ¿no? Este te llama a conversión y el otro te manda a morir, ¿no? Entonces, claro, un hermano o una hermana que ha nacido y que ha mamado la Reina Valera, dice: me han cambiado la Biblia. Pues creen que Dios dictó la Biblia en Reina Valera. Pues hasta en eso hay que ayudarlos. Entonces, comparando dos versiones en un idioma que entienden, ellos mismos van a levantar la pregunta: ¿y por qué hay tanta diferencia? Y aunque te digan: me cambiaron la Biblia, bueno, le digo: bueno, sí te cambiaron tu Reina Valera, pero vamos a ver si te cambiaron el texto fuente, el básico, ¿no?, el hebreo. Y entonces se les explica, ¿no? No es que Reina Valera no haya traducido bien. Literalmente esto está bien, literalmente. Pero poéticamente, ¿ah? Pero aplicando elementos de las nuevas maneras de traducir y de la lingüística, todas las traducciones modernas y los comentarios coinciden en que esta es la traducción correcta. Porque aquí se está citando, ¿qué texto del Antiguo Testamento se está citando acá? ¿Ah? Génesis 3, 19. Esto lo está diciendo alguien. Miren, es el único salmo del Salterio que lleva el nombre de Moisés. Y también eso va a decir algo en la predicación. Porque muchos otros salmos llevan como autor a otros autores.
a David sobre todo, ¿no? Pero también están los hijos de Coré, etc. Pero aquí es Moisés, entonces es Moisés el que está hablando en nombre de Dios, ¿no? Porque él lo dice, ¿verdad? Dice que haces que el hombre vuelva al polvo cuando tú dices vuelvan al polvo seres. ¿Por qué Moisés le dice a Dios que Dios le está diciendo al ser humano muérete? ¿Se acuerdan? Porque a Moisés fue uno de los pocos seres humanos a quien Dios le ordena que se muera. En el capítulo 34 de Deuteronomio. Tú no vas a pasar la tierra, del Jordán a la tierra prometida. Muérete aquí, te vas a quedar aquí, te voy a enterrar. Entonces el pobre Moisés está todo desanimado con Dios, ¿no? Pero por eso quería que ustedes vieran la importancia de que la gente tenga su texto, pero no dejarlo con un texto que no necesariamente está comunicando lo que se debe comunicar. No estoy citándole palabras hebreas acá, pero estoy animándolo a que vea otras opciones. Alguien me dijo que en lugar de andar diciendo como dice el griego y como dice el hebreo, dice que el uso del hebreo y el griego es como la ropa interior. Tú no vas a mostrar tu ropa interior, pero con tu ropa y vestido estás sugiriendo que la tienes puesta, ¿no? Entonces en la predicación lo mismo debe haber con el griego y el hebreo. No lo expongas, pero cuando predicas y enseñas, la gente va a tener implícitamente la idea de que detrás de tu enseñanza y de tu trabajo están esos idiomas. Y para que la gente no se sienta como abochornada de que los estás bombardeando con eso, pero si ustedes son una bola de ignorantes, yo soy el que sé. El texto sigue, ¿verdad? Los arrebatas con torrentes de agua. No voy a dedicar mucho eso con esto porque entonces sí nos va a comer tiempo, pero eso es lo que hago. Agarrar dos versiones, las leo varias veces. Obviamente como yo manejo el griego y el hebreo, pues también trabajo mucho eso. Pero a la hora de presentarlo, estoy trabajando con versiones en castellano. Y solamente marco aquellas cosas que son diferentes y que señalan ese asunto. Y entonces así voy. Esa primera parte, todo habla de ese dolor que tiene Moisés, ¿verdad? Por su encuentro con Dios, ¿verdad? En verdad toda nuestra vida termina a causa de tu enojo, nuestros años se van con un suspiro, 70 son los años que vivimos, los más fuertes llegan hasta 80, pero el orgullo de vivir tanto trae molestia, los años pronto pasan. ¿Quién conoce la violencia? Está enojadísimo Moisés. Y así voy manejando los textos, ¿verdad? Y resaltando cosas. Bueno, vamos a dar por terminado esto. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mucho del tiempo que paso con el texto es observar. Y la mejor manera de observar es haciendo preguntas. ¿Qué palabras o frases se repiten? La búsqueda de sinónimos, de antónimos, ¿verdad? Y pregúntate siempre, ¿es clave esto para mi tema? Pero uno de los pecados del estudiante novato es cuando hace exégesis, meter todo lo que se puede para que se vea que uno conoce, ¿no? Y entonces yo les digo, no abochornes a la gente, ni indigestes tu estudio con tanta cosa, ¿verdad? A veces he leído tesis de bachillerato, que debería ser de 15 páginas máximo, ¿no? Que dan toda una introducción, que de la época de Amós, que donde vivió, que si era de Tecoa, que no sé qué. Y cuando realmente no se necesita eso, porque está trabajando un texto que no tiene que decir. Entonces, siempre mantengan la pregunta. ¿Es clave esto que voy a poner en mi trabajo? ¿Es clave esto que voy a predicar? ¿Esto que voy a decir en la predicación para el tema? Entonces, observamos, hacemos preguntas y observamos el texto, y esto nos ayuda bastante. Y entonces aquí se dan cuenta, ahora sí ya estoy, yo uso mucho los lápices de colores, ¿ah? Tengo hasta mi pluma exegética, lo van a ver. Uso lápices de colores, marcadores,
Y me gusta comprar este tipo de lapiceros. Este tiene 8 diferentes colores, ¿no? Entonces, porque me gusta marcar para que me ayude, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el tú, ¿verdad? Tú nos has sido refugio, tú eres Dios, y entonces ya empiezo a hacer mis anotaciones, ¿no? Voy a leerlo hasta acá, así ya no voy atrás. Estos 2 versículos quedan encuadrados entre 2 tus, ¿verdad? Lo que has hecho, lo que Dios ha hecho y lo que Dios es muy interesante. Porque por un lado dice que Dios es el refugio, o sea, es como Él se relaciona con el ser humano. Y al final simplemente dice, bueno, pase lo que pase, tengo que reconocer que tú eres el Dios, ¿no? Entonces, es interesante esa afirmación que Dios le hace, que Moisés le hace a Dios. Señor, yo me voy a pelear contigo, pero te reconozco como mi Dios. Porque una cosa es que uno diga, me peleo con Dios y lo ignoro más y ya no sigue siendo mi Dios porque estoy bravo con Él, o enojado con Él, o enojada con Él. O decir, sí, me voy a pelear contigo, Dios, pero te sigo reconociendo como mi Dios, sin ti, sin tu presencia, sin tenerte como Dios, no soy nada. Y para mí este ya es casi como el inicio de la salvación del mismo Moisés. Despotrica con Dios, pero reconoce a Dios. Que creo que es con lo que empieza el Salmo de manera bonita. Y va a terminar más o menos así, ¿verdad? Y entonces fíjense que estoy marcando, no sé qué tanto se ve el verde allá. Marco el verbo volver. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, o como dice la diosa hoy, vuelve al polvo, ¿verdad? Conviértete en polvo, ¿verdad? Usa el verbo volver. Y esto va a ser muy importante para después. Y después empiezo a marcar, bueno, aquí está, aquí mismo yo inclusive ya no tengo ni el hebreo marcado, porque es la palabra, el verbo shub, ¿verdad? Esos signitos que no tienen ningún significado, debería ser una palabra hebrea, que es shub. Entonces dice, la vuelta al polvo es el acto de descreación del ser humano. Cuando Dios cita, o Moisés cita, Génesis, porque Génesis 2.9 dice que Dios hizo al hombre del polvo, ¿no? Y Génesis 3.19 dice, conviértete en polvo, o sea, lo descrea. Entonces es muy importante este elemento, que la muerte del hombre es una descreación. Y después vienen citas constantes en esta parte que indican tiempo y que acentúan lo excesivamente corta que es la vida humana. Los años, los días, las noches, ¿verdad? Todo los usa el autor para hablar de lo terriblemente pasajera de la vida humana.